de las Naciones Unidas. En esta ocasión se desarrolla en un formato híbrido que combina discursos presenciales y en línea. El cambio climático, la vacunación anti-COVID y la crisis migratoria fueron los temas que predominaron en la agenda. Nuestro informe rápidamente con Juan José Martínez. La vacunación contra el coronavirus y la lucha contra el cambio climático fueron los temas centrales de las primeras sesiones de la Asamblea General de la ONU. El secretario general Antonio Guterres urgió por acciones concretas y coordinadas para defender el planeta. Su discurso causó revuelo por la dureza de sus palabras. Los derechos humanos están bajo fuego, la ciencia está bajo asalto y los salvavidas económicos para los más vulnerables son muy pocos y vienen muy tarde, si es que llegan. La solidaridad se está perdiendo justo cuando más la necesitamos. Excelencias, la alarma del clima está sonando. El reporte del panel de cambio climático es un código rojo para la humanidad. Vemos los signos de alerta en todos los continentes y regiones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó su intervención para alertar sobre los regímenes autoritarios y defendió la salida de las tropas de Afganistán. Terminamos 20 años de conflicto en Afganistán y mientras cerramos este periodo de guerra imparable, estamos abriendo una era de diplomacia. El autoritarismo, el mundo autoritarista, pretende proclamar el fin de la libertad y la democracia, pero están equivocados. La verdad es que el mundo democrático está en todos lados y vive en los activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos, periodistas. La crisis migratoria fue un tópico muy discutido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abordó la situación de los migrantes haitianos con sus homólogos de México y Centroamérica. El presidente de Colombia habló sobre la crisis migratoria venezolana. Dijo que la solución a esta problemática es el fin de la dictadura en Venezuela. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente. Las pugnas entre mandatarios surgieron sin demora. El presidente de Guatemala responsabilizó a Venezuela por el tráfico de drogas, solo días después de que Estados Unidos designara a la nación sudamericana como un país de producción y tránsito de estupefacientes. Me refiero al tráfico de drogas, un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin embargo, en los últimos meses hemos visto solo en lo que va del año cómo va Venezuela, de donde sale el 95% de las aeronaves que llegan a nuestro país. Por su parte, Nicolás Maduro, tras la arremetida en contra de algunos mandatarios de la región, envió un mensaje grabado en el que pidió levantar sanciones internacionales en contra del régimen. Por eso que hoy ratificamos nuestro pedido, nuestra exigencia a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y por parte de los gobiernos de la Unión Europea. La Asamblea General de las Naciones Unidas terminará el 27 de septiembre. En la cita diplomática de mayor nivel, los líderes del mundo buscan llegar a consensos en temas claves de cooperación regional y políticas multilaterales. Para analizar lo que deja esta primera semana de la Asamblea General de Naciones Unidas, nos acompaña Robert Valencia, es periodista, especialista en asuntos públicos e internacionales. Amigo de la casa, bienvenido como siempre, Robert. Buena tarde. Amigo de la casa, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Es un gusto, Robert. Lo primero, ¿escuchabas allí? ¿Lograste escuchar a Nicolás Maduro pidiendo el levantamiento de sanciones criminales contra su régimen? ¿Lo escuchaste? Sí, por supuesto que lo escuché y obviamente pues de eso se trata estas asambleas generales, ¿no? Obviamente como todo en la política, como todo lo que ocurre dentro de un escenario que tenga visibilidad, ocurren estos actos histriónicos, este acto teatral, ¿no? Y obviamente pues Nicolás Maduro no iba a desaprovechar esta oportunidad para mostrarse como un mandatario indignado, no solamente ante los ojos del mundo, sino también ante los ojos de sus propios ciudadanos, en vista de que Nicolás Maduro, pues obviamente es un presidente que
pues no ha tenido un carisma como el que ha tenido o como el que tuvo Hugo Chávez, por supuesto, y obviamente aprovecha esta plataforma para mostrarse indignado y ganar réditos políticos dentro de su país. Eso es lo que ocurre siempre dentro de las asambleas generales y eventos de esta magnitud. Ahora, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, destapó una alarma o la hizo sonar de nuevo, no sé, desde el punto de vista que lo veamos, hizo sonar nuevamente esa alarma por el tema del narcotráfico. ¿Cómo se está afectando su país por los aviones? Decía 95% de los aviones que llegan a Guatemala y a mis vecinos de Centroamérica proceden de Venezuela. ¿Esto hasta qué oídos puede llegar y qué consecuencias puede traer que se haya dicho en un escenario como este, Naciones Unidas, Asamblea General? Bueno, obviamente el tema de las drogas es un tema que, aunque se toque a nivel multilateral, como es el escenario de la Organización de las Naciones Unidas, pues obviamente creo que para nadie es un secreto que el tema del tráfico de drogas sigue siendo un flagelo para nuestros países, no solamente para Guatemala, no solamente para Centroamérica. Precisamente esto es lo que estamos viendo, que cómo un efecto puede llegar a desencadenar otro. El hecho de que exista el narcotráfico, que exista, digamos, este tipo de actos al margen de la ley es lo que lleva también a que muchas personas emigren, como tú lo acabas de mencionar y como lo acabamos de escuchar en el reporte anterior, en donde muchas personas se ven forzadas a salir de sus países precisamente por la inseguridad que genera precisamente el tráfico ilegal de drogas cuando no se aborda a nivel global y lo que hacemos es simplemente señalar, digamos, apuntarnos con el dedo y no asumir las responsabilidades que corresponden. Yo creo que eso también es otro de los puntos importantes a resaltar aquí. Obviamente, pues Estados Unidos también tiene una cuota de responsabilidad. Yo creo que obviamente cada quien tiene que asumir una cuota de responsabilidad. Sin embargo, yo creo que en este tipo de escenarios precisamente es para hacer eso, ¿no? Para hacer una evaluación y de señalar qué es lo que ocurre. Obviamente, mientras exista la demanda, pues existirá la oferta. Yo creo que eso es un término muy básico de la economía. Y mientras exista el mercado, donde el gobierno en Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, no asuma su responsabilidad en el tráfico de drogas, pues yo creo que vamos a seguir viendo producciones masivas en Colombia, en Perú, lo que hemos visto, Venezuela siendo un punto de tráfico desde sus países, atravesando México, la actividad del cartel de Sinaloa en lugares como Colombia, Centroamérica estando en medio de estos dos países, lo que se llama el efecto del globo, que oprime tanto desde Colombia desde México y ocurre este punto de ebullición que ha llevado también a muchas personas a que dentro de sus hogares pues abandonen sus casas y emigren hacia el norte, que es precisamente uno de los temas que se ha discutido y que se ha discutido en amplitud a raíz de lo que vimos en la frontera en estos días. ¿Hasta qué punto este tema de las crisis migratorias, porque son muchísimas, está la de los venezolanos, está la frontera entre México y Estados Unidos, los centroamericanos que no pueden llegar a la frontera norte de México, es decir, la frontera sur de Estados Unidos, en fin, son muchos puntos, son muchas caravanas, son muchos ciudadanos, seres humanos que hoy están huyendo de sus países de Norteamérica hacia abajo, hacia el sur, buscando una oportunidad de vida en el norte. ¿Qué hace falta? ¿Qué crees tú, Robert, que hace falta para que esto se aborde de manera efectiva? Es decir, que no sea un paliativo, que no sea una cosa de 2 meses hasta de 1 año, que sea una cosa o una política que pueda perdurar en el tiempo y que haya además desarrollos como ha intentado Estados Unidos hacer en Centroamérica. Vuelvo y enfatizo en el tema de que estos no son temas aislados. Yo creo que ese es el grave problema de estos eventos multilaterales, incluso pues en política en general, es tratar de establecer que una cosa no afecta a la otra o que son asuntos que se deben tratar separadamente. Yo no creo personalmente que eso sea así. Un ejemplo clarísimo es el efecto del cambio climático. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el efecto climático con las migraciones, con la seguridad, con seguridad alimenticia? ¿Qué tiene que ver eso con el narcotráfico? ¿Qué tiene que ver con...? Todo tiene que ver, y yo creo que ese es el asunto, y yo creo que nosotros también como medios de comunicación tenemos que hacer el intento de hacer una profundización
y una contextualización de las cosas que suceden. Porque no solamente estamos hablando del narcotráfico como uno de los motores principales del abandono de los hogares y que llevan a muchas personas, lamentablemente, en su gran mayoría, personas de bajos recursos que los obligan a emigrar de sus hogares, de sus países. Yo creo que una persona no se levanta de la noche a la mañana y decir, qué lindo sería poder atravesar un país tan extenso como México y llegar hacia Tijuana en busca de una vida mejor. Yo no creo que eso sea así. Las situaciones los llevan a eso. Y esa es una de las situaciones que llevan a que una persona tome semejante decisión que le cambie la vida a cualquiera, es el cambio climático. Veamos lo que está ocurriendo en este año, por ejemplo. Haití, ¿qué mejor ejemplo que Haití? Uno de los territorios mayormente afectados por el efecto del cambio climático. Huracanes, terremotos, lo mismo Centroamérica. Los huracanes que cada vez se hacen más intensos, precisamente como producto del calentamiento global. Estamos viendo huracanes incluso más frecuentes de lo normal y siempre golpean a esas comunidades. ¿Y qué ocurre? Pues obviamente o pierden sus hogares en los deslaves, hay inseguridad alimenticia, no pueden cultivar su propio alimento, lo que lleva a lo que conocemos como la migración climática, y eso también lleva a otros desencadenamientos a los que yo me refiero, como es la seguridad, como es la crisis migratoria de la que tanto se menciona, pero tratar temas de manera aislada y no ver los efectos dominó que lleva una cosa con la otra, me parece a mí que yo creo que eso es lo que falla en estas asambleas, el de no tratar un tema en conjunto, simplemente hacer una politización, utilizar eso como un kabuki japonés, de hacer un teatro, de decir estamos indignadísimos por las políticas de Estados Unidos, y está bien, se puede utilizar ese escenario si se quiere, pero lo importante es llevar a soluciones y acciones concretas y entender que una cosa lleva a la otra, y yo creo que eso también es lo que falla también en entender muchos gobiernos que pretenden utilizar esto como hechos aislados, y realmente eso no es así. Robert, además del cambio climático, por supuesto, he escuchado varios mea culpa por el tema de cómo se ha abordado la pandemia y sobre todo la inequidad en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. No más hoy, el primer ministro de la India decía, vengan productores de fármacos a producir vacunas en la India. Sabemos la cantidad, la población que tiene la India. Sí, ese es otro de los temas que también se quedan en el tintero, y yo creo que es precisamente cómo se deben aprovechar este tipo de agencias, de asambleas generales realmente. Porque como vuelvo y menciono, yo creo que más allá del teatro político, ¿qué momento más acuciante para llegar al fondo del asunto que una crisis de tamaña magnitud como el coronavirus? Que ese es otro de los factores que no se puede tratar de manera aislada, porque ahí también revela muchas cosas, revela la inequidad, como tú acabas de mencionar, el hecho de que muchas personas necesiten desplazarse para poder encontrar una vacuna, el hecho de que hay una inseguridad alimentaria, el cambio climático también tiene que ver en este asunto, precisamente porque a medida que se derriten los polos estamos descubriendo nuevas bacterias que pueden llevar a otros virus que nosotros no conocemos, y volvemos nuevamente a tener ese tipo de situaciones y de crisis de salubridad. En fin, yo creo que aquí indudablemente pues el liderazgo de Estados Unidos es importante, y yo creo que aquí es donde la figura de Joe Biden es importante, indudablemente, porque obviamente es lo que una elección hace una diferencia. Yo creo que si estuviera Donald Trump en la presidencia actualmente, yo creo que la crisis sería aún mayor. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que afortunadamente ha habido un descenso en la cantidad de contagios y de muertes por cuenta del coronavirus. Me parece que la gente ha adquirido un poco más de conciencia, pero el reto ahora es precisamente ir al mismo paso en el que va el virus. ¿A qué me refiero? Porque aquí en Estados Unidos por lo menos se está discutiendo ya hablar de una tercera dosis. Ya se está hablando incluso de expandir el acceso de las vacunas a menores de edad. Y es apenas el comienzo de estos descubrimientos, mientras que muchas personas en el mundo apenas están recibiendo la primera dosis. Entonces, creo que es importante
ir al mismo paso del coronavirus, que obviamente pues va al paso que ellos quieren y el tiempo está en contra nuestra. Y el hecho de reconocer que el coronavirus es una crisis global y que no tiene que hacerse miramientos, porque obviamente pues muchos, incluso aquí en Estados Unidos, algunos demócratas dicen, pero ¿cómo es posible que tengamos que ayudarle a Irán? ¿Cómo es posible que tengamos que ayudarle a Corea del Norte? Bueno, obviamente Corea del Norte no ha aceptado las dosis, pero supongamos, ¿por qué tenemos que ayudarle a China? ¿Por qué tenemos que ayudarle a esos países si estos países no son democráticos? Y yo creo que ahí volvemos a fallar en ver las cosas como son, porque aquí el coronavirus no conoce de políticas, no conoce de ideologías. El coronavirus simplemente hace su labor. Y nosotros como gobierno, nosotros como país, como humanidad, tenemos que hacer exactamente eso. Tenemos que utilizar las herramientas que ya está la vacuna, que ya se comprueba que una vacuna controla el contagio y que incluso, lo han dicho algunos expertos, será igual de tratable como la influenza. Obviamente la influenza no ha desaparecido, pero es tratable siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte, por supuesto, en vacunarnos. Pero ya está la vacuna. Ahora el reto es llevar esas vacunas, esa tercera dosis, de la cual todavía se discute en Estados Unidos, mientras que en otros países todavía están teniendo graves problemas en adquirir la primera. Así que es importante, por lo menos se ha dado un gran paso. Yo creo que se dio un paso un poco tarde, pero se ha dado ese paso. Yo creo que Joe Biden tenía que haber hecho algo al principio, pero bueno, es un avance y yo creo que es importante hacerlo dadas las circunstancias y dada la magnitud del problema. En pantalla, Robert Valencia, periodista, especialista en asuntos públicos e internacionales. Como siempre, es un gusto escuchar sus opiniones aquí en la tarde, fin de semana. Robert, feliz tarde para ti. Feliz tarde para ustedes también, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Hacemos la primera pausa para comerciales en la tarde, fin de semana. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en pantalla mi cuenta personal, tanto en Twitter como en Instagram, @CESánchezM. Al regreso, les contamos la dramática situación que viven en México los migrantes haitianos que quieren llegar hasta los Estados Unidos. La fuerte